Pero ella se despertaba y yo ponía mi mejor cara. Yo la estimulaba, le hacía... Es que me dan ganas de llorar. Llora, llora, llora. De hecho, O se sea, vale llorar. fue como mi luz en esos Claro, momentos. de ahí te anclaste. Me anclé. Y del rosario. En ese momento... Te ayudaron. No, Sí. no, no, no. Mira, ¿Qué se siente vivir lejos de tu país natal? ¿Cómo influye en tu salud mental, tus emociones y tu bienestar? ¿Qué desafíos y oportunidades te ofrece ser un ciudadano del mundo? Estas son algunas de las preguntas que aborda el podcast De Aquí y de Allá. Un espacio para conversar sobre la vida en el extranjero desde una perspectiva psicológica. En cada episodio, la psicoterapeuta mexicana y expatriada Angélica López nos comparte sus reflexiones y experiencias, así como las de otras personas que han vivido o planean vivir fuera de su país. Hablaremos sobre temas como la familia, la pareja, la identidad personal y las estrategias para adaptarse y crecer en diferentes contextos culturales. De Aquí y de Allá es un programa que te invita a descubrir cómo tu mente, tus emociones y tu búsqueda de la felicidad se transforman cuando vives lejos de tu lugar de origen. hola, bienvenidos y bienvenidas a De Aquí y de Allá, un podcast que se habla sobre salud psicológica y que te acompañará en esta aventura de estar fuera de tu país. Yo soy Angélica López, psicoterapeuta cognitivo-conductual, mexicana, expatriada y muy contenta de poder compartir este espacio en donde se van a tomar temas acerca de la salud psicológica de personas que, como yo, decidieron salir de su país. Y bueno, estoy muy contenta porque tengo a una gran invitada. Nos gustaría, no voy a decir tu nombre, para que nos cuentes sobre ti, de dónde eres, cuántos años tienes en el Medio Oriente y todo lo que podamos saber acerca de ti. Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, por tomarme en cuenta y te deseo mucho éxito Ay, muchas gracias. en esta iniciativa y con este proyecto. Me parece que seguramente va a aportar muchísimo a las personas que te escuchen y te vean. Ojalá y que así sea. Un poco sobre mí, mi nombre es Andrea, soy venezolana, nací y crecí en Venezuela, tengo 30 años, actualmente estoy casada, soy mamá, vivo en Abu Dhabi desde hace 2 años, trabajo para una empresa emiratí que se llama Aldar, que es una de las líderes en real estate y construcción del Medio Oriente. Ay, qué interesante. Atrás de cámaras me comentabas que tienes 2 nacionalidades. Sí, correcto. Tengo 2 nacionalidades. Mi mamá es colombiana y tengo pues familia de parte y parte colombiana. Siempre crecí muy cercana a la cultura colombiana porque mis abuelos son colombianos, tengo primos, tíos y desde que soy pequeña tengo las 2 nacionalidades. Entonces, cuando me gradué de la universidad, en Venezuela las cosas no estaban muy bien. Ajá. De hecho, era como la peor, ha sido como La las peor peores etapa. épocas después, sí, de todo este gobierno. Y después de intentar como trabajar en Caracas, yo soy de San Cristóbal, Ajá. que es una ciudad que queda en una de las fronteras de Venezuela con Colombia. Entonces estoy muy cerquita de Colombia. De hecho, para los venezolanos, los gochos, que es el gentilicio de mi Gochos. ciudad, sí, somos como casi colombianos, Ajá. porque no tenemos el acento tan marcado, hablamos un poco cantado. Bueno, soy de esta ciudad, yo estudié mi universidad en Maracaibo, que también está muy cerca de otra frontera con Colombia, que es La Guajira. Luego de que me gradué de la universidad, me mudé a Caracas, que es la capital de Venezuela, y ahí pues hice como mis prácticas o mis pasantías, pero me di cuenta que no sé, que el país no iba adelante, que de verdad me vi obligada a emigrar. A salir. La primera, pues, opción que tenía, porque era donde iba a poder estar legal, era Colombia. Yo ya tenía pasaporte y cédula colombiana. De Colombia. Por mi familia colombiana, sí, por mi mamá. Entonces me mudé a Bogotá en el 2017. Ok, mira, me acabas de dar 2 puntos muy importantes y uno muy bonito, que no hay fronteras, ¿no? Tú eres colombiana y venezolana. Sí. Ajá, entonces ahí es, a veces siempre me llevo a preguntar por qué no, por qué las fronteras, y más a nosotros los mexicanos, ¿no? Que tenemos a nuestro vecino. Sí. Y la otra, no es la primera vez que migras, ya tienes esa experiencia. ¿Cómo fue? Porque
estoy segura que aunque migraste dentro dentro de tu país o dentro de la misma cultura, porque siento que Venezuela, México, Colombia, a pesar que son países diferentes, compartimos muchas de las culturas, ¿no? De repente, a veces me pongo a pensar, si yo estuviera en Venezuela o en Colombia, no hubiera sido tan fuerte el choque cultural. Pero bueno, regresemos a la pregunta. Ujú. ¿Qué fuerte fue para ti, aunque estabas en el mismo país, moverte de ese lugar? Mira, realmente la primera vez que yo me fui del país fue a Estados Unidos, porque cuando me gradué del A colegio, Estados sí, Unidos. cuando me gradué del colegio, me fui a estudiar en Boston un año. Y yo tenía 17 años en ese momento, Estaba súper muy pequeña. pequeña. ¿Te fuiste sola? Sí, me fui a vivir a un homestay, como le llaman en Estados Unidos, en Estados Unidos, que es una familia que te recibe en un Ajá. cuarto. No es un intercambio, no, es la familia te familia me recibe. recibía. Ajá. Digamos que esta experiencia hizo que yo explotara por primera vez como esa burbuja de donde había crecido, porque imagínate, San Cristóbal ya de por sí es una ciudad muy pequeña, Ujú. queda en el interior de Venezuela, como ya mencioné anteriormente, y yo estudié en el mismo colegio toda mi vida, desde kinder hasta que me gradué. Tu red de Mi amigas, red de la amigas misma. éramos el mismo grupo de todo el tiempo, como con las mismas personas. Entonces uno vivía como en un círculo muy cerradito y al mismo tiempo también muy sano. Yo Y creo muy que familiar. muy familiar. Ujú. Como que toda la ciudad, un poco los papás entre papás se Ah, conocían y así. Entonces eso también hace que tú crezcas con ciertas formas de pensar, ver la vida, creencias básicas que vas absorbiendo sin y que la querer mayoría las y la comparte, ¿no? mayoría la comparte y creen que así Exacto. tiene que ser o que así es la Siempre. vida. Ajá. Y entonces ya en Boston, cuando llegué y empecé la universidad, pues empecé a estudiar en una universidad inglés. Primero me encontré con otros venezolanos de otras partes de Venezuela y ya ahí fue como la primera impresión de, wow, somos venezolanos, pero somos muy distintos. O sea, Diferentes. diferentes regiones ya de por sí era diferente. O sea, por diferentes cosas, no sé, de repente otras formas de pensar o más abiertos, más cerrados o ya ahí empecé a como a notar las diferencias inclusive entre venezolanos. Es que las formas de aprendizaje son muy diferentes en cuestión Total. cultura, aunque los dos o sean venezolanos, o sea, están dos personas venezolanas, pero los aprendizajes son diferentes, incluso dentro del mismo país. Sí, Ahora imagínate impresionante. cuando se criaron en otro país, son totalmente diferentes, ¿no? Los aprendizajes. Así es. Y entonces, bueno, ahí fue la primera vez como que abrí esta visión más amplia de la vida, de las diferentes culturas, vivía con una familia americana, entonces me daba cuenta quizás como de, ay, qué chévere es en Latinoamérica, como a veces que somos tan cálidos. Yo recuerdo una anécdota que estaba lloviendo durísimo y yo iba a pasar como una semana de Spring Break a Houston con unos tíos Ajá. y yo me iba en ti al aeropuerto, pues porque me salía carísimo el taxi hasta el aeropuerto y me iba a ir en el metro. Y le pedí a la señora si me podía acercar a la estación porque estaba lloviendo muy Muy duro y tenía fuerte. las maletas y ella como, no, pero si el metro queda a 15 minutos caminando, Puedes coge un irte. paraguas. Y yo como, ay, o sea, Sí, sí, sí. estoy segura que mi mamá no a mí, a cualquier A amiga cualquier o a persona otro lo estudiante hubiera hubiera llevado. dicho, claro, te acerco, está lloviendo muchísimo en este frío, te llevo y no me llevó. Y pues así miles de De anécdotas anécdotas en de todo donde tipo. decía, si esto, Exacto. si me hubiese sucedido en mi país de origen, no fuera. No, Es que somos seguramente no. súper, queremos ayudar al otro, ¿no? Sí. Estamos al pendiente, necesitas algo, cuenta conmigo y tu casa es mi casa es tu No, casa, y ¿no? además que, por ejemplo, San Cristóbal le dicen la ciudad de la cordialidad. Oh, qué Allá, bonito. sí, la gente, pues yo quisiera creer que somos los gochos así y también que sigue siendo así, porque tengo también como 8 años sin ir. Hoy bastante tiempo. Pero me parece que hay como esa cercanía con todo el mundo quiere como ayudarte, uno siempre se ayuda, entonces, bueno. Luego, justamente me mudé a Maracaibo a estudiar la universidad al regresar de Boston porque En Boston no en terminas la Boston, universidad. no, ahí estudié un año inglés. Y, Y de hecho, ya nada más ibas era para el inglés y y ya, sí, regresabas. correcto.
Y en Boston me acogieron un par de maracuchas, o sea, de amigas de Maracaibo, Ajá. que cuando llegué a Venezuela quise irlas a visitar y me encantó Maracaibo y era la universidad como que me daba la opción de inscribirme de una vez y empezar porque mis papás no querían que perdiera tiempo Ujú. como haciendo nada, o sea, muchas veces le pasa a uno que no llega de afuera y aplicar a la universidad toma todavía 6 meses o lo que Tiempo, sea, el proceso y es en largo. esta universidad me daba la opción de empezar de una vez. Ujú. Entonces, bueno, me mudé. Ahí fue ya tener mi propio apartamento, como a los, imagínate, 19 años. Entonces yo le Aún decía, así pequeña. sí, mucha madurez muy temprana y también como a ser resolvedora. Yo creo Claro. que ese tipo de experiencias te dan como muchas habilidades, yo diría como que te dan calle, o sea, Sí, street smarts, como que tú simplemente te resuelves, o sea, aprendes a solucionar cosas, estando tan contenido con tus papás todo el tiempo, no sé qué, que te ayudan mucho a no te resolver ellos. enfrentas a... Claro, no te enfrentas porque lo hacen los adultos Claro, a tu ellos están alrededor. ahí al pendiente. De hecho, es lo que comentábamos en una conferencia, que los hijos tienen que aprender a base de sus propias experiencias, Total. ¿no? Y también siempre lo que yo les quiero, pues aquí sí, los psicólogos no aconsejamos, pero yo sí quisiera aconsejarles a las personas que todavía no se casan, que tengan esa oportunidad de ser yo, porque estamos en casa de papás, somos hijos de papás. Y la gente que enseguida sale de la casa de papás y se va a un matrimonio, pues no tiene esa experiencia Claro. de vivir solo. Ujú. Y esas experiencias te dan una madurez impresionante, Demasiado. impresionante. Demasiado. O sea, desde la convivencia con otras personas, como los roommates, Ujú. hasta... Es que todo, o sea, la Tienes que comida, el resolverlo, tema de aprender a cocinar, a limpiar tu casa, que eso te da mucha mucha estructura. estructura, responsabilidad. Mis papás también siempre nos crearon como con unos valores muy de ganarte las cosas. Entonces, por Ujú. ejemplo, el primer año de universidad yo no tuve carro, yo tenía un transporte y bueno, o sea, sí, resolviéndome la vida Ajá. y conté con la maravillosa bendición de que la familia de una de mis amigas de Maracaibo que hice en el intercambio me acogieron como su familia. Qué, Entonces, qué bueno. bueno, no me sentí sola. Ahí sí tuviste Sí, la como, fortuna, ¿no? De, de- mira, me de estar en un respaldaron buen... impresionante. Fui súper bendecida en esa etapa de mi vida porque es que hasta los domingos eran como en mi familia de origen, o sea, íbamos a almorzar, íbamos a misa, después el almuerzo, como una vida muy, muy sana y muy bonita que me ayudó Y muchísimo muy... a adaptarme a la ciudad, porque yo siento que, perdón, No, que no, no no, te no te dejé preocupes, no, terminar, no, sigue, sigue. en todas las ciudades, cuando tú llegas, te sientes como, ok, aquí voy a empezar desde cero otra Desde vez. cero. Como otra vez tengo que presentarme, tengo que contar quién soy un poco, demostrarlo. Como Y cuando inicias una nueva relación, ¿no? sí, muchas veces ese proceso, hacer amigos no es tan fácil, ya cada vez más grande, hacer Es más amigos se va complicado. volviendo cada vez más complicado. Y gracias a eso, bueno, me pude adaptar, digamos, de una manera muy fácil en Maracaibo. Ujú. Y bueno, eso me ayudó un montón. Sin embargo, por supuesto, tuve mis momentos de sentirme sola, Que es muy normal. de notar como cosas que no me encantaban de la sociedad. Y bueno, todo ese cúmulo de experiencias me hicieron crecer. Y luego me mudo a Caracas. Entonces fue otro cambio de nuevo. Ahí me fui a vivir con una prima, fue mucho más, digamos, como tranquilo. Ujú. Porque estabas de Sí, con hecho, lo que familia. te iba a comentar anteriormente es eso, que como estas personas te acogieron como parte de la familia, pues no fue un duro golpe emocional, ¿no? Entonces Exacto. ahora llegas a Caracas. Caracas y también llegas con alguien conocido, Sí. algún familiar. Y ahí ya era también como, sí, un poco como, bueno, estoy con mi prima que me da los tips, como muy acogida igual. Ujú. Ya luego en Bogotá fue totalmente diferente, porque me fui a vivir sola, o sea, en un apartamento, en la etapa laboral, que yo creo que la etapa de estudiante, Ajá. por el hecho de que tú tienes una rutina,
todos están como en lo mismo, en el mismo cuento de estudiar, tienes que hacer trabajos en grupo, inevitablemente haces un grupo de estudio, pues para muchas personas, ¿no? Hay otras personas que quizás no, pero en mi caso tú haces un grupo de universidad, con ellos es con los que haces los trabajos, ese grupo te presenta a otros amigos y vas conociendo Y vas gente. conociendo a más gente. En Bogotá yo decía, no, es que las culturas de Venezuela y Colombia es lo mismo, yo además estoy súper cercana a esta cultura, pero en Bogotá la ciudad es de montaña, o sea, ellos en la montaña, entonces son mucho más cerrados. Lo notaba un poco distinto a que como quizás si me hubiese mudado a Barranquilla, que es en la costa, que la gente es mucho más abierta, más fresca, más relajada. Entonces empecé a notar diferencias culturales a pesar de ser un país hermano y ser al lado y además de haber conocido la cultura, yo ya notaba las diferencias culturales en Bogotá. Ajá. Y conseguí un trabajo, digamos, noté que la sociedad estaba como dividida, muy dividida en estratos sociales y en ese trabajo me trataban como, ay, tú eres de un estrato social alto, entonces no estamos contigo y me hacían un poco la vida imposible ellos a mí, o sea, como Como que tú no no me tomaban perteneces en a este serio, grupo, sí. ¿no? Entonces, bueno, la pasé mal en ese momento. De hecho, me di cuenta que me subí de peso como 10 kilos, una cosa así, porque me sentía tan sola que comía, me Comías. ponía, o sea, llegaba a la casa y comía sin hambre y como que empecé, pero yo en ese momento no notaba nada ¿Cuántos de años eso. tenías ahí? Tendría 22 años, yo creo, 22 años. 22 años. Es que mira, una de las cosas muy fuertes que se le puede hacer al ser humano es que te hagan sentir que no eres, Que que no no perteneces a perteneces. ese grupo, ¿no? Nosotros como sobrevivientes, si no pertenecemos a un grupo en la etapa de la prehistoria, nosotros nos moríamos. O sea, Sí, tal cual. necesitábamos de los demás. Entonces, algo muy fuerte en cuestión social, si te hacen como tú no perteneces aquí, es algo muy fuerte que te mueve mucho las emociones. Sí. Y entonces yo me llevaba mi almuerzo Ujú. y yo me iba en bicicleta al trabajo y me quedaba súper lejos, o sea, bueno, no sé, como muchas cuadras. O sea, imagínate que yo vivía en la 85,15 y me iba hasta la 116,19. O sea, eso era muy lejos en En bicicleta. Eran como bicicleta. 35 minutos en bicicleta de ida y de regreso. Y me acuerdo, imagínate que un día yo llegué a la casa y tenía, a mí durante el camino me pesaba mucho mi morral. O sea, yo decía, pucha, qué raro, el computador me está pesando. Y cuando llegué me habían metido un montón de cosas en mi morral antes de que yo saliera. O sea, yo dejé mi morral en el baño, perdón, Ujú. en el escritorio, me fui al baño antes de salir a cambiarme la Y la ropa traías de bicicleta y me habían metido como la calculadora, agendas, cosas para que así. pesara Y más me di cuenta en mi casa cuando llegué. hasta que llegaste. Entonces, bueno, dije como que no, estoy desesperada, me quiero cambiar de trabajo. Bueno, no, además que yo siento que había como una rivalidad porque mi jefa en ese momento me quería mucho, me quería como promover como que me quería dar un cargo muy chévere para yo empezar a viajar. Mi trabajo en ese momento era vender cursos de inglés, de Ujú. idiomas en el exterior a niños y a papás. Yo tenía esta experiencia de Boston, entonces a mí me parecía muy chévere ser como era un counselor advisor, entonces como que tú hablabas con los papás y les decías, mira, la experiencia es así, o si se queda en no sé dónde de otra, y me tenía que aprender también sobre las visas. No, y aparte de gran importancia, ¿no? Aprender otro Exacto, idioma. sí. Bueno, busqué otro trabajo y hacer amigos me pareció muy complicado y me di cuenta de la importancia de tener un grupo de amigos con los que tú te sientas afín. Yo estaba desesperada. Mi mamá le comentó esto como a un conocido que tenía en Bogotá y esa persona me presentó, me puso en contacto con su hijo y bueno, su hijo después me presentó a su grupo de amigos y ya ahí como Te que hizo parte empecé a de... ver la luz. Sí. Sobre todo que me di cuenta que yo tenía amigos venezolanos en Bogotá, pero mira, yo creo que es súper primordial y ahí le podría, como este podcast va un poco de migración, un Sí, sí, sí. consejo cuando emigras es abrirte a la cultura y
tratar de conocer gente del lugar, o sea, como Y, que hacerte amigo y de los aceptar locales. las diferencias que Sin hay, ¿no? duda, yo por todas estas cosas estaba muy cerrada a que, ay no, los rolos, los bogotanos son demasiado cerrados, son muy fríos, son como muy estereotipados con la sociedad, no sé qué, con los extranjeros, Te y cerraste estaba mucho. rechazando la Sí, cultura que lo comparaba todo y no podía ver las cosas buenas que ¿qué podía hay? darme la ciudad. Claro. Entonces, bueno, como te decías, yo en ese momento, ahora me doy cuenta que veo atrás y que he ido a terapia y me doy cuenta que yo en ese momento estaba pasando por una crisis de ansiedad porque estaba pagando mi ansiedad con la comida. Claro. Porque me sentía sola, porque no tenía amigos, Sí, no como tenías esa esa fue red realmente la migración como fuerte, como antes, o sea, las otras no habían sido tan fuertes, tan creo que fuerte por como la esta. etapa en la que fue como en la etapa adulta. Ya bueno, luego que hice este grupo de amigos y conseguí un trabajo mejor, que me gustó Ujú. muchísimo, o que una empresa que me daba más beneficios, me sentía más cómoda, hice amigos en esa empresa también, entonces ya eso me ayudó mucho como a sentirme más Parte adaptada y y parte, adaptar. y ahí empecé a ver como todas las cosas chéveres que la ciudad tenía para darme, la cultura, como los pros de estar allá, también Venezuela en ese momento estaba súper mal, y bueno, nada, empecé a valorar la oportunidad de estar ahí. Mira, qué bonito lo que comentas. Yo sé que en su momento no lo fue así por la emoción desbordada, pero todo el aprendizaje que te dejó, Sí, no, ¿no? Y que impresionante. ahora dices, necesito aceptar que hay personas que piensan diferente que yo, que tienen una cultura diferente que yo y que no por eso las voy a apartar, ¿no? Que tenemos que abrir, Sí, y además que yo no tenía ningún problema o sea, no sé, como que no, en mi ciudad no era de esa manera, no funcionaba de esa manera. Tenía amigos de todos los estratos sociales, no sé, no que, pensaba en que al eso final en ese momento. todos somos Como, iguales, ¿no? sí, no, o sea, como muchas cosas, entonces, bueno, esa experiencia además que luego aprendí a amar Bogotá como mi segunda casa porque Qué conozco a mi bonito. esposo, mi hija nacida en Bogotá, Tu esposo es de ahí. sí, yo después como a los 2 años y medio, 3 años de vivir en Bogotá, bueno, de hecho no, a los 2 años conocí a mi esposo en el 2019 y nos comprometimos a los 9 meses de estar juntos Ujú. y ahí en el 2020 pues ya te cuento que nos íbamos a casar y todo esto y además ahí nació mi hija, entonces para mí en verdad hoy pienso y Bogotá es como de verdad mi segunda casa, o sea, yo digo que rico volver a casa y digo pienso en Bogotá, Piensas en sí, Bogotá. porque es como donde estuve mi casa y mi hogar los últimos años. Sí. Y además que en Venezuela yo me fui de la casa de mis papás, pero bueno, en Maracaibo tenía mi apartamento, pero sabía que era algo transitorio, entonces no creo o sea, no siento como, si vuelvo a mi casa sería mi casa en Venezuela, pero es la casa de mis papás, ahí está No mi es mi caso. cuarto y todo, pero sí, exacto. Sí, no es mi caso. Hoy en día le agradezco muchísimo a Colombia, en cambio, por todas las oportunidades que me ¿Qué te dio, brindo? porque pues ahí conocí a mi esposo, como te dije, nació mi hija, y bueno, todos los aprendizajes, la oportunidad de haber trabajado luego en los que trabajé, de conocer a tantas personas, que hoy en día en verdad estoy súper agradecida con Colombia, y también he adoptado muchísimas cosas de Colombia que me gustaron al final. O sea, siento que de alguna manera la idiosincrasia como que con la que tú vienes no se va, pero sí puedo ver algunas cosas que, digamos, al inicio puedo notar como que, claro, ya entiendo por qué esta persona, por ejemplo, roces que tenía en el trabajo, lo que sea, molestaban, porque digo, me doy cuenta que los venezolanos a veces somos de repente muy directos o como muy los bogotanos son más polite, más Como decimos, recatados. nosotros los mexicanos es, oye, ¿te Se puedo pedir parecen por mucho, favor si me sí. puedes ayudar Sí, porque sí, sí, necesito? sí, Y cuando sí. vas con un europeo o con O un español. americano, que es, Ujú. necesito esto, ay, lo sientes como una Sí, agresión. Pero al exactamente. final no es agresión, es la forma en cómo fueron sus aprendizajes. Así Tal aprendieron cual. a pedirle las cosas, ¿no? Pero sí, Sí. nosotros los mexicanos somos así. Y los bogotanos en ese aspecto se parecen mucho. Es como, disculpa que te moleste, ¿me puedes enviar el correíto
de la reunión, Sí. es como, es tu trabajo enviarme el correo de la reunión. Yo, o sea, tipo, Sí, un venezolano o es como, ay, no te olvides de mandarme el correo, ¿sabes? Como, y no es ni mejor o peor, simplemente es parte de la es parte de, cultura. claro. Y esas son las cosas pequeñas que cuando emigras te das cuenta como, pero lamentablemente no, es como que emigras no necesito adaptarme a la cultura, yo soy la persona que está llegando aquí. Claro, ellos no se tienen que Ellos no se adaptar a tienen mí. que adaptar a mí, yo soy la que tengo que adaptarme. Si mi manera de pedir las cosas no es, qué pena, disculpa molestarte, no era porque así era en Venezuela, pero es que ya no estás en Venezuela. Sí, ya estás en otro lugar, Ya estás en con otro otros lugar. usos y costumbres que son totalmente diferentes. Así es. Andrea, me platicabas que en Colombia conoces a tu esposo. Sí. ¿Qué es lo que pasó para que decidieran venirse a vivir al Medio Oriente? En la pandemia, bueno, o sea, como que las cosas se pusieron bastante fuertes. Él Ujú. estaba trabajando en el fondo de inversión, como en la empresa familiar, abriendo unas tiendas multimarcas y pues en la pandemia tuvo que cerrar todo, Todo. casi se quedó sin trabajo. A nosotros, a mí me redujeron el sueldo el 40%. Uy, bastante. Y pues, o sea, fue como un poco Muy fuerte en cuestión económica. Sí, y también a Colombia le pegó muchísimo la pandemia, pues yo creo que a Latinoamérica en general y en A todo el mundo. a Sí, todo el mundo. exacto. Y mi suegro bueno, se mudó acá a Emiratos porque él estaba en Italia, que es uno de los países que estuvo peor. Sí, que es En ahí donde Italia, hubo más los más decesos. muertes, Sí. bueno, de todo. El lockdown de Italia creo que fue súper fuerte y él como para no quedarse en esa situación se vino a Emiratos, que en ese momento era uno de los países más seguros para estar, como fue el país que reaccionó más rápido a la pandemia. Sí, donde que puso primero demasiados candados para y protegernos. tuvieron casi las vacunas súper rápido Sí. también. La manera de la logística de cómo salieron adelante fue súper rápido. Entonces era un país para estar bien seguro durante la pandemia. Entonces él se vino acá temporal y entonces él nos dice, cuando se acaba la pandemia a final de año, que viniéramos a ver qué tal nos parecía. Ah, ya. Y que pues que para ver, porque él veía que era un país con muchas oportunidades. Ujú. Entonces nos vinimos de vacaciones y nos encantó y dijimos como, ay, qué nota, sí, vengamos, no tenemos nada que perder, como no pasa nada. Nos casamos ahorita en marzo, sí, Ujú. y luego nos venimos. Pero entonces pasa el 2021 y quedó embarazada. Entonces pues pusimos como, ya yo le dije, no voy a tener a la bebé allá sola, como pero quiero quedarme en Colombia a tener a la bebé, Sí, sigo con trabajando, tu... vamos, durante este tiempo aprovechemos a buscar trabajo desde acá, no sé qué. Pero nos dimos cuenta que un tema para buscar trabajo desde lejos era que no tenías la visa, entonces quizás no estamos ninguno de los dos como en petróleo, en este tipo de empresas que es normal, o de aviación, Que son los que normalmente están trabajando acá. atraen, Ajá. exacto, de parte de afuera. Entonces, no estaba tan fácil como encontrar trabajo desde Colombia. Desde allá. Entonces mi esposo dijo como que no, pues que nazca Amelie y nos vamos a los 3 meses y yo, bueno, o sea, cuando ya tenga las vacunas y eso. Y así nos vinimos en el 2022. Fue cuando llegan aquí. En febrero, en febrero del 2022. Y era muy raro porque, claro, el plan, cuando vinimos los dos solteros, yo estaba súper, claro, vengámonos, pero ya yo cuando Ya con estaba una bebé. embarazada, yo ya decía como que, ay, ese plan no me gusta tanto, pero yo ya le había dado mi palabra, yo le había dicho que sí nos veníamos, Ujú. empezamos a hacer como movimientos, desmantelamos el apartamento donde estábamos y nos fuimos a uno más pequeño para ya no pagar esa renta, o como uno propio, entonces digamos como que ya habíamos hecho ciertos pasos que me traían, pero yo me vine como con una espinita de no quiero, sobre todo por la etapa en la que yo estaba. Que necesitabas era tu red, ¿no? mamá primeriza. Exacto. Entonces ahí es cuando me encuentro con esta situación
que era viviendo en el Medio Oriente, Que es del otro lado. del otro lado del mundo, con una bebé de 4 meses, Súper pequeñito. con que menos de un año de casada, con toda mi familia lejos, Cuando más la necesitas. cuando más la necesitaba, y además viviendo en la casa de mi suegro, porque es que nos vinimos, supuestamente íbamos a, como detalles varios, nos vinimos con un apartamento que ya estaba comprado desde Colombia, que supuestamente iba a estar listo al mes y medio de llegar. Ujú. Y entonces íbamos a estar como escampando ese primer mes donde mi suegro comprando todo y tal, pero realmente el apartamento no estaba listo. Entonces, bueno, No fue una fue, relación. los trámites no fueron como tú esperabas. No, exacto. Y mira, yo creo que de las grandes cosas de la maternidad que uno puede aprender y de emigrar es que muchas veces nada sale como tú imaginas. No, O sea, yo No. creo que el 98% de las veces. Y yo tiendo a ser, o no me gustaría, a mí ya no me gusta etiquetarme, porque yo creo que siempre podemos cambiar y que si uno se etiqueta tanto, cambiar es difícil. Es que algo que tenemos nosotros los seres humanos, y no se diga en el área de psicología, a todo le queremos poner etiquetas. Sí. Hoy en día yo estoy muy contenta y muy feliz porque en la nueva maestría que yo estoy estudiando, estamos tratando de quitar etiquetas, que nos sirven, sí, pero dejar de estar etiquetando. Exacto. Pero qué bueno que tú ya no te estás poniendo etiquetas. Sí, o sea, te iba a decir como que yo tiendo a ser controladora. Y yo también tengo muchas expectativas de las cosas, más chocarme con lo que era tener a una bebé a cargo Pequeñita. 24/7, porque es que en Que Bogotá es muy yo desgastante. tenía a mi hermana, mi mamá, mi suegra, bueno, mi esposo también, pero teníamos una señora que nos ayudaba en la casa, entonces yo ni me preocupaba por la comida, ni el mercado, nada, o sea, todo, ella nos ayudaba, falta esto, falta lo otro, era pedir a domicilio el mercado, todo súper práctico, pues las amigas, mi prima, Claro, todo, toda la tribu, súper apoyando a la familia, tíos, o sea, todo. Como que yo ya en Bogotá esos 3 meses de posparto, yo creo que yo tuve ansiedad posparto también porque yo tuve COVID en el embarazo. Te dio COVID. Y entonces yo ya venía como con un tema de sobreprotección, como de mucho temor de la Que no bebé, le fuera que no a le pasar pasara algo. nada a mi hija, porque yo casi me muero teniendo, o sea, con COVID estuve hospitalizada, casi pierdo a la bebé. Qué El fuerte. doctor en un momento llamó a mi esposo y le dijo, si las plaquetas no mejoran, vamos a tener que sacar el feto. Yo ya tenía 6 meses de embarazo, 5 meses, o sea, fue una realmente grave. situación bastante Y fuerte. yo, desde cuando salí del COVID, estaba, o sea, feliz de haber salido, pero yo creo que mentalmente muy cansada. Ya yo venía cansada, más luego el posparto, que viene con todas las hormonas, se me mezclaron todas las cosas, y además que yo sentía que, pucha, o sea, esto que estoy viviendo se me acaba ya porque es que nos vamos. Entonces, era demasiada ansiedad al mismo tiempo. ¿Nunca fuiste a una ayuda terapéutica? O sea, tú deduces que No, mira, yo empecé ayuda terapéutica pues terapia en la pandemia porque mi esposo me decía, mi vida es muy raro que tú sin estar embarazada ni nada, hayan cosas que a ti te molesten tanto y te pongan tan brava. tan enojada. No entiendo, o sea, como que porque hiciste un sándwich a las 9 de la noche y no lavaste el plato y la cocina no quedó perfecta anoche. Era como, ¿de dónde viene eso? Y no reemplazaste el papel toalette, o sea, que cuando se te acabó y entonces era un rollo grandísimo y él me dijo como, yo creo o sea, que eso no es normal, porque es que además te lo digo y vuelve y pasa. Entonces yo dije como, bueno, la verdad es que sí, voy a empezar y empecé como con una terapeuta, creo que se llama cognitiva conductual, Ah, el tipo de terapia. como la mía. Exacto, que así hablando, por cierto era con una psicóloga mexicana, era a Ay. distancia. Y me ayudó, creo que tuvimos como unas 6 sesiones, algo así, pero creo que la conductivo-conductual es muy como del presente, ¿no? No vas tanto a la niñez o como... Ay,
qué bonito que lo tocas, así Ajá. puedo aprovechar. Mira, a nosotros nos dicen que somos fríos porque no somos de los que te apapachan. Ajá. Y no, y que tampoco vemos la cuestión de infancia. Sí, por supuesto, porque son aprendizajes. Exacto. O sea, de hecho, nosotros ok. trabajamos con aprendizajes. Lógico que no me voy a ir a una terapia prolongada en Ajá. donde tenga que aventarme toda tu infancia para ver qué situaciones son las que ahora te están provocando estas conductas maladaptativas. Lo que a nosotros nos interesa es que estas conductas maladaptativas que hoy en presente te están causando conflicto, las tenemos que resolver, ¿no? Esos van a ser nuestros objetivos. Y claro que sí nos vamos a checar qué aprendizajes tuviste de pequeña para poder reemplazarlos por unos que sean más adaptativos en tu hoy. En el Pero presente. sí vemos parte de tus aprendizajes de pequeña, sí, pero no nos quedamos Ahí, no. ok. Exacto, entonces, bueno, me ayudó en cuanto a la convivencia, como mejoré esas formas o esas maneras al decir las cosas. Además, yo ya venía notando que habían pasado situaciones en mi vida como antes vivía con mi hermana, antes de vivir con mi esposo, y teníamos roces de convivencia Ajá. muy como con el orden, cosas así que... Siempre ha sido tu problema el orden, ¿verdad? Sí, Querer como todo la estructura, todo el en su lugar. orden, el control. Y eso también es muy profundo porque es un tema de ser perfeccionista, que normalmente los perfeccionistas somos perfeccionistas porque fuimos rechazados durante la niñez. Claro, y Entonces queremos ser perfectos para no poder tener más pertenecer. rechazo. No, ya no quiero que me rechacen más. Entonces, ¿de qué manera soy perfecta para no tener más rechazo en mi vida? Es que fíjate que el tema de perfección, de hecho, es un síntoma es un síntoma de la ansiedad. ¿Y qué es lo que es También. la perfección? Bueno, porque como de pequeños se nos enseñaron a que teníamos que hacer las cosas perfectas y así nos amaban, entonces era una manera de poder ser aceptado. ¿Qué pasa cuando vas Exacto. creciendo? Que no es porque quieras hacer las cosas bien, es porque lo que tú necesitas es que si lo hago bien, no me van a rechazar. Si lo hago mal. Y voy Sí, a ser ajá. aceptado, ¿no? Exacto. Sí, es algo, fíjate que es un tema que llega mucho a clínica, el perfeccionismo. Demasiado, ¿no? Sí. Y reconocerlo Es difícil. es difícil hasta que finalmente lo reconoces. Es como que te abre tipo, ay, gracias a Dios ya no tengo que ser perfecta, qué alivio, Sí, te me quitas quito como esto de todo el encima, qué peso que rico. trae. No tiene que salir perfecto, está bien, no pasa nada, qué bien. Entonces, bueno, esa fue la primera vez que lo hice con ella. Luego dejé y cuando quedé embarazada dije, voy a empezar terapia porque no le quiero pasar nada de mis traumas a mi hija. Ay, te tengo una mala noticia. Sí, no, la voy a traumatizar. ¿Quieres o no la vas a...? Igual, sí, yo sé. Pero al menos va a tener, o sea, mi intención era como Claro, ¿no? una mamá un poco más consciente. Mira, más consciente es una palabra bien bonita y más que puedas regular, no controlar, esa palabra es voy a controlar mis emociones, no, es regular mis emociones. Cuando vea que se están desbordando y para esto es un conocimiento de ti mismo, hasta nosotros manejamos las técnicas del termómetro emocional, ¿no? Entonces, ¿en qué punto yo ya me desbordo y ya no sé lo que voy a decir y eso puede lastimar a los otros? Entonces, es un autoconocimiento para posteriormente ver qué técnicas o habilidades me van a ayudar para regular esa emoción y que desde pequeñito se nos tendrá que enseñar. En lo personal a mí no me lo enseñaron, ¿no? Y creo que a muchos... No, y hoy en día incluso hasta no sabes lo que te está pasando, ¿no? Entonces, esa etapa... vaya, el que tú hayas ido y que pidas ayuda y que te enseñen a cómo regular es bien importante y eso sí se lo vas a poder enseñar a tus hijos, Y ¿no? sobre todo no tanto mis traumas, sino lo que yo no quería era transferirle mis expectativas ni el perfeccionismo de que yo esperaba de ella. O sea, yo dije, yo tengo expectativas de las cosas en general, de las personas, de las amigas, de mi esposo. Y yo dije, pucha, yo tengo que regular esto porque no, imagínate traumatizar a una niña. O sea, ¿qué tal que mi hija no salga, no sé, súper extrovertida como yo soy o habladora, sino que de repente salga un poco más introvertida como mi esposo? Eso es una expectativa que yo decía,
que no sea la niña que llega y saluda a todos y es súper simpática, que Y es que como a todo el mundo le caiga yo me la bien, sueño ¿no? y que a todo el mundo sino que es una niña más cerrada, que quizás no siempre dice hola porque es penosa. Entonces yo dije, me voy a quitar esas cosas y voy a trabajarlas porque yo no quiero ni obligarla ni nada. Entonces empecé nuevamente terapia mientras estaba embarazada para como limpiar esas cosas y hablarlas y entenderlas mejor para no poner eso sobre en mi hija ni nada. Porque los hijos aprenden el aprendizaje vicario o modelamiento. Más de lo que tú les digas, ellos van a aprender de lo que tú actúas y haces. Pero mira qué bonito y ojalá que esto, que es el objetivo de este podcast, hablar sobre temas de salud. Yo le digo psicológica, no le digo salud mental, salud psicológica. Okay. Y que tú desde antes estás preveniendo, es prevención, siempre prevención. He visto muchos memes o comentarios en internet que dicen, los papás antes de ser papás deberían de ir a terapia. Ok, sí, pero primero ver, mira, quiero estar bien para que, y viene en un punto neutro, sí, no blanco y negro, para que si yo llego a tener hijos, pues en la medida que pueda, les dé una buena calidad de salud emocional, ¿no? No van a ser perfectos, porque ahí tenemos que quitar la perfección, pero en lo que cabe, ¿no? Validar sus emociones y enseñarles que se vale a cometer errores, que de esos errores, pues, viene el aprendizaje, ¿no? Y quitarnos ese perfeccionismo que realmente genera muchísimas patologías. Muchísimas. Qué bonito, de verdad te felicito. Gracias. No, yo creo que le aconsejo eso, o sea, uno prepararse para ser papá, es que es tan complicado que así tú prepares, o sea, fui la mamá embarazada que leí libros de crianza, me metí todos los podcasts de educación y cuando nació y hoy en día todavía sufro muchas veces, o sea, claro. Sufro, o sea, en cosas que después yo digo, ¿por qué me amargué por eso? Qué bobada, o sea, tipo un evento de la guardería que todos los niños están disfrutando delicioso y de repente mi hija, por el hecho de que estemos ahí los papás y eso, actúa distinto, no actúa como ella cuando no estamos. Natural. Y yo digo, pero ¿por qué si todos los niños están disfrutando, no está disfrutando y yo me amargo? No, pues quizás no con ella porque no le digo, ¿cómo no está disfrutando? Pero yo como mamá pienso después, ¿qué será? ¿Por qué no? Y después digo, no pasa nada, o sea, es que, pero es nuevamente, a lo mejor no estaba sí, mil cosas. Infinidad de cosas. Exacto, entonces, bueno, ahí fue la segunda vez que hice terapia también durante el embarazo, luego tuve COVID, por eso paré de hecho, y luego, bueno, tuve a la bebé y vienes para acá. Vengo para acá con ansiedad postparto. Sin saberlo, sino que mi actitud, o sea, yo veo atrás y yo digo, yo tenía ansiedad postparto. ¿Por qué piensas que tenías ansiedad postparto? Mira, yo no dejaba que nadie hicieran, o sea, yo tenía que hacerle todo a Meli. Yo no dejaba que alguien más interviniera en las cosas de ella. Digamos como que mi esposo le cambiaba los pañales y mi suegra y mi mamá y tal, pero con el tema del COVID yo estaba súper paranoica, como que no quería que nadie nos visitara. Cuando llegamos aquí, mi suegro tenía como ayuda en la casa y yo como que no, en verdad, o sea, tipo, yo no quería sentir que le entregaba la bebé a ellas porque además pues no las conocía, no les tenía confianza. Pero hoy en día pienso que, o sea, ¿qué le van a hacer si yo estoy comiendo y estoy aquí? ¿Qué pasa? Es que ellas la alcen y se la lleven un ratico por ahí mientras yo como tranquila. Pero es que yo ni siquiera dejaba que la alzaran. O sea, yo decía, no, tranquila, yo como aquí con la bebé o mi esposo, pero nadie más. Pues yo creo que eso no es normal. Me parece, hoy veo atrás y yo creo que eso no es normal. Yo creo que ahí definitivamente tenía ansiedad postparto. Que fue muy trágica la situación cuando tú estuviste internada y eso te empezó a generar más ansiedad. Exacto. Mira, la ansiedad más que... No es que este evento te haya generado ansiedad. Tú ya traías la balita, ¿no? Sí, ya nada más fue que llegó cuando... Fue lo último que necesitaba. Se disparó y entonces se desbordó, exacto. ¿no? Y por eso era lógico que tú pretendieras cuidar de todas formas a tu pequeña, pero la sobreprotección pues no ayuda. Y entonces la vida era muy difícil porque imagínate, yo no quería, si no era la hora de la siesta, entonces no puedo salir. Muy complicado, o sea, todo muy demasiado difícil. Complicado
Para mí todo era nuevo, entonces también era adaptar, imagínate, o sea, adaptarme a las comidas, o sea, a la cultura, diferente, cuando uno ni siquiera tiene que salir del país, sino irse a vivir con otra persona para darse cuenta que viven totalmente diferente a ti. O sea, no sé, yo desayuno huevo frito con aguacate y pan y resulta que la casa al lado desayunan cereal y leche, y entonces, O que ni o que desayunan. ni desayunan. Entonces, todas esas cosas, esos detalles, como mamá primeriza, simplemente el hecho de tener a veces pena de haber pasado toda la noche sin dormir, Cansada. del cansancio de que no me podía bañar porque tenía a la niña. Entonces yo decía, pucha, ¿cómo salgo de este cuarto a la casa de mi suegro? Como que con este estado, o sea, como me veo, me daba Sí. pena, estaba incómoda. O sea, fueron unos meses demasiado fuertes. ¿Cómo supiste que era ansiedad? ¿Y qué hiciste o cómo? Porque yo siempre he tenido demasiado como curiosidad con el tema de crecimiento personal, salud mental, espiritualidad. Ujú. De alguna manera esos temas siempre han estado ahí para mí, me han sacado Te han ayudado. me han ayudado durante toda mi vida. Y yo dije, estoy o deprimida o sufriendo de ansiedad o las dos. O sea, Bueno, donde hay ansiedad hay depresión y donde hay depresión hay bueno, ansiedad. por ejemplo, eso Ujú. yo no sabía eso. Entonces yo dije, primero empecé a ser como más, es como fácil no es la palabra, más compasiva conmigo misma, Ujú. porque yo o sea, no me dejaba pensar como que, mira, quizás si estás con triste, o sea, depresiva, o sea, capaz si tienes depresión y ansiedad, sino que yo decía, pero es que todo está bien, o sea, mi mamá Meli tiene salud, yo tengo salud, no sé qué, porque me voy a quejar. Debería de estar feliz. Además, Debo de estar estoy en feliz. Abu Dhabi, una ciudad que muchísima gente quisiera tener esta oportunidad, mil cosas, que no, yo decía, pero bueno, que también está al otro lado de de la moneda, soy una mamá primeriza, me vine al otro lado del mundo, mi relación cambió por completo porque somos ahora papás y extraño al esposo o al matrimonio que éramos antes de ser papás, extraño a mi familia, extraño a mis amigos, extraño a mi tribu. O sea, mira, yo, aparte de que vengo de una familia tan unida y como pegada. Entonces, Claro, que en esos momentos que a veces importantes ahí esas están. familias también Que son dices, tóxicas, ¿no? Porque, o sea, todo el mundo se mete en todo y en cualquier y todos decisión que uno tiene y todo el opinan. mundo opina, que eso también es muy de familia de Latinoamérica. Sí. Pero tiene tantas bendiciones ser de ese tipo de familias porque pues nos encontrábamos los fines de semana en una parrilla grande, que un cumpleaños de mi familia paterna somos 30 personas. Entonces yo estaba acostumbrada a eso. Sí, a tener Y apoyo. yo veía las fotos en el grupo, hoy en parrilla, no sé qué, yo decía, ay, qué ganas de estar allá, qué ganas de regresarme. Y no veía todo lo que el país tenía para ofrecerme. Entonces, solamente mi vida era amamantar, cambiar a la bebé, no sé qué, bañarme cuando podía e ir a alguna clase que me diera tiempo de estimulación para ella o llevarla a la playa. Pero al mismo tiempo, Amelie fue la que me sacó me sacaba de la depresión. O sea, yo Claro, creo que porque si la tenías que cuidar. o sea, mientras ella se dormía, yo lloraba o dormía también y me echaba y no hacía nada. Mi esposo empezó a trabajar, entonces él se iba de la casa y me Y dejaba todo te el día con quedabas la bebé en la sola. casa. Entonces, pero ella se despertaba y yo ponía mi mejor cara. Yo la estimulaba, le hacía, ay, qué ganas de llorar. Llora, llora, llora. De hecho, O se sea, vale llorar. fue como mi luz en esos Claro, de ahí momentos. te anclaste. Me anclé y del rosario. En ese momento, no Te tenía que decir. ayudaron. No, no, Sí. no, no. Mira, una de las cosas que cuando la gente va a terapia dice, ay, discúlpame, voy a llorar. O no, espérame. No, porque hay que pedir disculpas por validar las emociones. Sí, Se vale llorar. Y de hecho es una de las mejores terapias. El llorarte te va a ayudar mucho a sensibilizarte, a realmente ser ese humano. Hace rato comentabas, es que no me daba permiso de decir estoy triste o estoy enojada o realmente qué me está pasando por eso mismo, porque no nos han enseñado a que se vale estar triste, ¿no? Y estar triste no quiere decir que tengas depresión. no, No, total. no, no quiere decir, porque es así, ay, si estoy triste tengo depresión. No,
todo lo que estabas pasando era muy normal que tus cambios emocionales estuvieran. Total. Una bebé pequeña, en ese momento no sabías si tenías o no tenías depresión postparto, cambio de cultura, aunque es un país muy lindo y yo estoy muy agradecida con este país, por supuesto que te iban a mover emociones. ¿Por qué no nos damos ese permiso? Sí, no. Ella era la que me acompañaba, o sea, ella era mi compañía. Sí. Yo decía, bueno, no pasa nada, vamos a la playa, la motivaba, la estimulaba, cantábamos, pero se dormía y yo otra vez volvía, ay Dios mío, ¿qué hago aquí? Estaría en Bogotá. O Claro, sea, fueron unos fue meses muy muy duros y fuerte. entonces ahí dije, tengo que empezar a trabajar, porque es que también me sentía ahogada en tanta maternidad, porque yo en Bogotá como que la dividía, porque es que ahí ya me estaba encargando de, empezaron los 6 meses, entonces ya venía el baby led weaning, que es hacerle la comidita, yo entonces también me hacía el almuerzo, entonces yo cocinaba, le daba la comida a ella, le cocinaba para ella también. Todo tu tiempo Ay, abarcaba todo era la ella y ya es maternidad. Y yo desgastante. decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la Andrea? Em, que soy yo. Yo siempre he sido súper feliz, con muchas veces el alma de la fiesta, extrovertida, habladora. Yo estaba En ese amargada. momento no eras tú. No era yo, o sea, con mi esposo era una amargura para todo. Peleaba, él me tenía muchísima paciencia porque además se sentía culpable de habernos traído. O sea, Claro, sí. entonces él decía, pucha, yo vine porque pensé que esto iba a ser como una buena oportunidad Para todos en para la familia. familia, porque Sí. además la situación en Colombia está horrible. Y pensé que esto iba a ser una buena idea, pero me estoy encontrando con que es que se me va a acabar el matrimonio y además me voy a devolver a Colombia Sin sin esposa esposa, y o sea, sin mejor los dicho, la planes. crisis. Entonces, me abrí con una prima y le dije como, mira, o sea, porque ¿cómo la estás pasando tú? Porque ella tenía 1 mes y medio de haber tenido a su bebé, o sea, Ahí estábamos estaban en la misma iguales. etapa. Ujú, Ajá. Mejor dicho, su bebé es mes y medio mayor que Amelie. ujú. Entonces yo veía que ella tenía su vida ya como si, y claro, o sea, era totalmente diferente. Entonces yo le dije, la estoy pasando mal y me recomendó a una coach espiritual Ujú. y cuando empecé el trabajo con ella, bueno, no, antes ya mi esposo y yo habíamos dicho como necesitamos tú y yo unirnos para sacar esto adelante porque es que no estamos comunicándonos. Nuestra relación tiene un punto espectacular y es que nuestra comunicación siempre ha sido demasiado transparente y abierta. O sea, Que es primordial, ¿no? que La yo siento que es comunicación. una de las claves de las relaciones Ujú, fuertes. Yo con mi esposo puedo hablar de todo, o sea, es que no hay como muros, tipo, no hay no hay, perdón, como nada. ujú. Somos como alma a alma hablándonos mal, cosas bien, tal. Y un día que nos sentamos y dijimos como, no estamos entendiéndonos, o sea, porque claro, yo le atribuía a él la locura de habernos venido, yo le decía que Lo hacías yo no había, responsable. sí, como no yo no había estado de acuerdo con esto, todo, y yo no me vine aquí apoyándote, pero tampoco ha salido nada, mira qué desastre, bueno, un rollo. Em, y él por otro lado era, pero yo era quería lo mejor y además estoy dando lo mejor, o sea, ¿sabes? Como Y no que nada más por mí, ¿no? sí, Sino por como la familia. entonces dijimos, bueno, hagamos terapia de pareja primero como para acomodarnos tú y yo y después, y entonces hicimos terapia de pareja y nada más tuvimos 2 sesiones y a Ujú. partir de esas 2 sesiones como Se pudimos encaminaron. encaminarnos juntos para Ujú. continuar y realmente en ese momento era simplemente que estábamos tan enfrascados cada uno en nuestro punto de que yo decía que yo sabía que nos teníamos que haber venido con un plan, con un trabajo cada uno, con Amelie más grande, no sé qué, y estaba tan en ese punto y él tan en que es que era lo mejor, era el momento, que siempre en las peleas terminaba cada uno diciendo esto era lo mejor y esto era lo mejor y Y no no había llegábamos un a un punto de acuerdo. acuerdo, entonces cualquier cosa de lo demás no lo valorábamos ni nada. Entonces, como que estas dos terapias fue más en la comunicación, en entender como, ok, esto es lo que tú quieres, no sé qué tal, oírnos también una persona objetiva, que es que eso es tan importante. O sea, yo le digo a veces a las personas, te puedo decir lo que tú quieras, pero como soy tu amiga,
no es lo mismo. O sea, es mejor No. ve con un psicólogo, con una terapeuta que te ayude. Es que la gente está cerrada a veces a ir a terapia, no sé por qué. Por Es lo miles máximo. de Demasiados estigmas. Y de muchos. hecho, o sea, yo creo que hasta para mis papás, que yo estuviese en terapia de pareja, era como, se ¿Qué va a está pasando? divorciar, ¿sabes? Sí, qué Como, mal está, ¿no? esto está mal, o sea, Un poquito, Andrea, para que no se me vaya a ir. Mira, retomando el punto que nos comentabas, que pues todo tu tiempo lo dedicabas a la bebé, ¿no? Y todo. me imagino que si en algún momento pensabas en hacer otra cosa, te llegaba un sentimiento de culpa de cómo voy a dejar a mi hija, ¿no? Es que mira Tengo que estar ahí. sí. Aquí, ojalá y que las personas que nos estén escuchando, yo sé que al momento no es tan fácil, pero imagínense que su día es una rebanada de pastel, la tenemos que dividir para que seamos más funcionales y de verdad que esto también les va a ayudar mucho a nuestros hijos. Si dividimos nuestra rebanada de pastel en actividades que nos hagan sentir bien, en algo que no tenga que ser relacionado con la maternidad, con las amigas, No con la teníamos pareja, amigos. ¿no? A la pareja también tenemos que darle ese tiempo. Si todo esto lo llevamos, al final no se puede llevar al 100, pero sí en la medida que podamos y siempre con una escala de valores. O sea, en el día a día, ¿qué es lo que tú valoras más? A eso dedícale más tiempo, pero súper dividido, porque si llega a haber una fractura en nuestras diferentes esferas de la vida, va totalmente a desbalancearse todo esto. Entonces, es el punto que te quería comentar. Y en la terapia de pareja, qué bonito, porque normalmente se dice, yo tomo mucho la palabra, vamos a discutir. Cuando uno dice discutir, piensa, vamos a pelear. No, discutir es Sí. llegar a un acuerdo, ya no tanto de estar hablando del pasado, es que tú me hiciste, es que tú decidiste. No. Sí, ya lo sabemos, ya sabemos que hay un problema, pero ahora como pareja, en este punto, ¿qué solución le vamos a dar? A ver, ¿Cómo vamos a yo traigo solucionarlo? propuestas. Ya no es si tú tuviste la culpa o yo tuve la culpa. Mira, estas son las propuestas. ¿Tú cómo ves o qué propones? Y hay que negociar, hay que hacer acuerdos. En los matrimonios son acuerdos. Que sí, que no y que se puede negociar. Discúlpame, eso es lo único que No. quería. Y yo agregaría que tu pareja no es tu enemigo, sino que No, tiene que ser tu equipo. Entonces, muchas veces no es tú contra mí, sino es nosotros contra el problema. O sea, ¿qué vamos a hacer para solucionar este problema en conjunto? No es mi contrincante, no es mi no enemigo. es mi enemigo. ¿Cómo lo va? Porque ya somos pareja, ¿Cómo somos lo equipo. vamos a ¿Cómo lo vamos a hacer? solucionar? Y vamos a Exacto. estar de acuerdo. Exacto. Ok, Andrea. Y también, ¿qué voy a decir? Que, bueno, o sea, yo agradezco demasiado que mi esposo es súper abierto a las terapias, por cierto, porque no todos No todos los hombres se los abren. hombres son terapia de pareja, ¿qué es eso? No, nosotros no necesitamos eso. Se Eso es volvió para loca, locos. esta se volvió loca, ¿sabes? O sea, cero, mi esposo es súper abierto a eso y como siempre a mejorar, entonces después ya o sea, como el tema de la pareja estaba bien y ahí fue que busqué a la coach A la coach espiritual espiritual. y yo me acuerdo de la primera sesión con ella que ella me dijo como que cuéntame, porque es como para ver si ella podía ayudarme, porque a veces ella te remite como no, mira, yo creo que yo no puedo ayudarte, yo creo que tú puedes irte con una psicóloga conductiva conductual o lo que sea. Y yo le dije, es que mira, yo quiero volver a ser yo, o sea, yo soy una persona que canta en el carro, que se sabe las canciones, que sonríe, que es amable, o sea, social. Yo me siento amargada, triste, no veo las cosas buenas. Yo necesito volver a la Andrea, a mi esencia, porque yo sé que mi esencia está ahí porque yo ya he sido esa persona. Ajá. O sea, yo me extraño. Entonces ella me dijo, claro que sí, y ahí empezamos el camino todas las semanas y bueno, empezamos a revisar mil cosas, cosas arrastradas desde la infancia, Ujú. creencias básicas, expectativas, como que me dio el permiso de tantas cosas, de que también es que vivimos en una sociedad en que tú tienes que tener como todo un checklist de cosas para ser Ajá. aceptado, aprobado, valorado, porque, o sea, ¿sabes? Tipo, yo decía, tengo ya casi 30 años y ¿dónde está o sea, mi apartamento con vista al mar? Es que no Es entiendo que ya lo si deberías. fulano, o sea,
no sé, tipo, es que ni si tú ves, no sé, o sea, personas con 23 y 22 años, youtubers, tienen esto, lo otro, y Le hicieron un estoy, libro. no, Dios mío, yo estoy atrasada, ¿sabes? Entonces, como sacarte Todo todas es. esas presiones. ¿Sabías que, mira, la ansiedad es toda una familia, ¿no? En donde se encuentra estrés postraumático, ansiedad generalizada. Por cierto, yo tengo ansiedad generalizada, ansiedad por separación. Toda esta familia de la ansiedad no es más que nada en cuestión con la sociedad. Ah, ok. Exacto. ¿No? Wow. Es, oye, no has hecho esto, no has hecho ya deberías, tú tendrías que hacer, Total. oye, estás en Emiratos y no hablas inglés. Todo eso, toda esta cuestión social es la que nos va generando ansiedad. Sí, no, y entonces yo, como ya estaba como tan cansada del tema de 100% maternidad, como con Amelie como de 7 meses, yo dije, voy a empezar a buscar trabajo. Y entonces empecé a buscar trabajo, y entonces es como una bola porque me volví ansiosa a encontrar trabajo, pero resulta que es que encontrar trabajo, buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo. Es lo que te iba a Además, preguntar, ¿qué barreras tuviste aquí para poder entrar otra vez en el área laboral? bueno, todas. O sea, primero me encontré con que yo no tenía ni idea de cómo usar LinkedIn, no tenía contactos. Como muchas veces, yo me atrevería a decir que el 70% de los empleos son como personas que te refieren y te dicen que, ay, te paso la hoja de vida o el currículum, te ayudo, lo que sea. Y yo aplicaba y aplicaba y entonces ni me llamaban ni me mandaban nada. A veces decía, hoy me voy a sentar a aplicar a estos 10 trabajos que entonces se despertaba al segundo, porque es que hay trabajos que te mandan a una plataforma, adjunte sus experiencias anteriores y no es solo poner el currículum, sino y empezar a llenar un poco de como, sí, o sea, información, tal cual como aplicar a una visa. Hoy en día es así de complicado, depende de la empresa. Entonces yo decía, o sea, nunca voy a encontrar trabajo. Tipo, me empecé a desesperar y yo me puse una presión sola que yo decía, estamos aquí. Ah, bueno, mi esposo estuvo trabajando 3 meses, pero ya después se quedó sin ese trabajo y yo decía, nos estamos gastando los ahorros. Yo necesito trabajar urgente, hasta que mi esposo me dijo, mira, relájate. Es lo que te relaja. O sea, porque es que además después el otro rollo es que empiezo a trabajar y con quién voy a dejar a Amelie, yo no tengo nadie, yo no confío en nadie acá. No, no, yo prefiero cuidar yo a Amelie y no trabajar. O en qué puedo trabajar, pero cuidar a Qué Amelie. complicado, ¿no? O sea, una locura. Entonces mi esposo me dijo, tranquila, no pasa nada. O sea, cuida a Amelie el tiempo que necesites. Cuando te sientas lista, busca trabajo. Se me había olvidado mencionar que, bueno, en esos momentos llegó la cuaresma y entonces yo empecé a rezar el rosario durante toda la cuaresma y yo solamente pedía como, nada, le ofrecí como la situación de nosotros a la Virgen Qué aquí, bonito. como por favor, o sea, que salgamos de esto, que todo salga bien y las cosas se empezaron a A dar. dar. Y un consejo que yo le podría decir como a la gente que migra es que te abras como a las oportunidades que piensas que son oportunidades. Mira, a mí me invitaron a una clase de yoga y ahí ya nos habíamos mudado de donde mi suegro, entonces vivíamos lejos de donde era la clase de yoga. La clase de yoga era en Saadiyat y yo vivo en Raja, entonces es a 30 minutos. Que para aquí son distancias Y era a las enormes. 6 de la tarde, a la hora de dormir de la bebé, y yo, ay, ¿será que voy? Pero yo dije, pucha, no, nunca me doy un tiempo para mí ni para hacer yoga. O sea, es que cuando hago yoga es con ella al lado que se me Que no monta es el lo mat, mismo. no es el momento para mí, no, o sea, es cuidado porque ahí ya gateaba, entonces yo lo hacía, pero pues, con ella alrededor con sus juguetes. Cuidando a la Exacto, pequeña. al menos me movía y eso, pero entonces dije, mi esposo me dijo, pero vete, no pasa nada, ve, y bueno, y fui y al finalizar conocí o sea, se me acercó, yo te conozco de alguna parte, y yo, ¿de dónde? Porque yo no salgo de la casa. Yo o estoy sea, cuidando a mi bebé. debe ser de caminar por ahí, o sea, no sé, o en alguna clase de estimulación, no, me pareces conocida, bueno, quién sabe, ¿dónde vivías? Entonces, no, vivía acá, pero ya me mudé, no sé qué. Ay, bueno, mira, cualquier cosa, yo soy real estate agent, no sé qué, ta. Y yo siempre he tenido un angelito, Dios, la Virgen, o sea, es que mira, a mí,
en mi vida las personas han sido claves para seguir adelante. Ciertas personas como yo, es que son ángeles, o sea, no hay otra Sí. manera de llamarlos. Bueno, muchas gracias, chao, no sé qué, que estés bien. Y luego a la semana me la encuentro otra vez en un centro comercial. Ujú. Ay, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, no sé qué tal. Y ahí, bueno, intercambiamos números porque yo dije, ay, qué loca, ni le pedí el número ni nada a esta persona Ajá. tan buena gente. Y luego mi suegra decide que ella quiere venir a ayudarnos, pues para salir adelante acá, como sobre todo con la ayuda de Amelie, que era donde yo me veía más, sí, Que más tú tenías que atrapada, porque estar es ahí que al yo no 100. podía hacer Ujú. nada, tipo, era ayudarla, o sea, estar con ella, es que ni buscar trabajo, de verdad, no podía. Entonces, a pesar de que mi esposo es un papá es súper presente, o sea, los dos somos 50-50, Ujú. 100%, diría yo. Qué bueno. Y entonces ella, cuando mi suegra vino, yo dije, bueno, voy a empezar a buscar trabajo de verdad y escribí a esta persona, le dije, oye, yo también fui real estate agent en Colombia, tengo esta experiencia, no sé qué, tú me podrías como ayudar o... Esa es otra, un consejo, uno tiene que pedir ayuda, el que no se la quiera dar, que no se la dé, pero uno no le puede dar pena pedir ayuda. No, siempre hay que pedir Estando ayuda. afuera sola, o sea, toca a veces salir de la zona de confort, poner la pena en el bolsillo Y es y que atreverse, porque es cuesta que si no, mucho. no tuviese el trabajo que tengo hoy en día, o sea, tipo, como que le escribí, entonces, además que es adorada, se llama Ivanka, claro que sí, ya te doy el contacto, no sé qué trata, una persona de Bulgaria, o sea, que tú, yo nunca había conocido, sí, sí, es búlgara, entonces yo nunca había conocido a nadie de ese país y súper querida, todo, me dio el contacto, fui a la entrevista y quedé y empecé a trabajar Ay, qué como real bien. estate agent, entonces ahí ya me empezó a cambiar un poquito la vida, la estructura. Sí, tenía la maternidad todavía muy presente, Pero ya no al pero 100. bueno, también Ya empecé a respirabas. conocer partes de la ciudad, a conocer gente, a ir al trabajo. Yo siempre he sido súper trabajadora y yo extrañaba esa parte de mí. Claro, tengo que decir que a todo esto llegué porque ahí iba también la ayuda terapéutica, ¿no? O sea, todo esto era Un conjunto. un conjunto de cosas que yo fui viendo y es que cuando tú mejoras contigo mismo, tu vida mejora a tu alrededor. Claro. O sea, es como 1 más 1 es 2. Entonces, yo lo empecé a notar. A medida que yo iba avanzando en mi proceso, mi vida fue mejorando. Y de ahí parte ya todo tu proceso Mi laboral. proceso. No, bueno, ahí sí, luego dije, bueno, quiero algo más estable. Claro, yo no, me parecía el trabajo de real estate en ese momento perfecto porque era Y libre, se se acomodaba acomodaba. O a sea, lo que tú no tenía que necesitabas. estar en una oficina, exacto. Iba y mostraba algo y volvía y no sé qué. Pero ya a los dos, como sí, como al año y medio y piquito, ya yo dije, ya Meli está súper adaptada, ya pronto va a empezar la guardería a los 2 años, entonces creo que es hora de empezar a buscar trabajo. Ahí sí empecé a buscar trabajo de verdad, verdad, como que dije, bueno, yo no sé cómo usar LinkedIn después de todos estos años. Resulta que descubrí que LinkedIn funciona como todas las demás redes sociales con Search Engineer, o sea, como que tú tienes que tener palabras claves para salir en los buscadores A a los los headhunters o a los headhunters. recruiters. Entonces me optimizaron todo mi perfil, lo hice a través con una persona que me ayudó, Ujú. que es experto en eso. Y también me empecé a trabajar con él para las entrevistas, a prepararme, entonces me empezaron a llegar entrevistas y yo le decía, me encanta porque cuando yo empecé a ser real estate agent, yo conocí al DAR, la empresa, y yo decía, ay, me muero por trabajar en esta Ahí. empresa, es que las oficinas, qué espectáculo, lo como son, los proyectos que hacen ellos son mis favoritos, no sé qué. Y yo le decía a mi esposo, vas a ver que yo voy a trabajar en Aldar. Y mi esposo, bueno, pues sí, suerte, como... Y mira, también esto es otra, hay gente que te dice, ay, es que conseguir trabajo aquí es muy difícil, aquí hay mucha competencia. Es complicado. Y luego están las otras personas que, o tú mismo también decir, pero se puede. O sea,
a mí me decían como que eso toca después apostillar el título, no sé qué, o sea, como las personas también desde sus propios miedos y no, y desde trabajar sus en propios inglés aprendizajes. y la experiencia y la entrevista en inglés y yo decía, pues se hace la entrevista en inglés, o sea, pero es que ¿qué más? Yo decía, no entiendo cómo tantas personas tienen trabajo aquí siendo de todas partes de Latinoamérica, yo no voy a poder tener un Y que trabajo si fuera aquí. tan complicado como lo comentan, pues nadie estaría trabajando, ¿no? Exacto. Entonces yo dije, no, yo pues voy a buscar trabajo y entonces hicimos una lista con esta persona que me ayudó que se llama César. Me dice, Andrea, haz una lista de 20 compañías donde tú quisieras conseguir trabajo en Emiratos. Y yo pongo de primera Aldar. Y entonces él me decía, aplicamos a este. Yo decía, ay, pero esa no es en Aldar. Pero ábrete, No, es tranquila, que no yo quiero pasa nada. nada. Y entonces me decía, ven, vamos a aplicar a esta, a la otra. Bueno, fui a varias entrevistas, varias en Dubái, pero yo iba no queriendo esos trabajos, o sea, pero él me decía, ve que vas a aprender y como todo, mira, todo es experiencia en la vida, todo mis trabajos, o sea, yo hoy en día el trabajo que hago, yo digo, es que todos los trabajos, hasta el de asesora Te ayudó. de idiomas internacionales me ayudó a cosas que sé hoy en día, ¿sabes? Como Ujú. tú después de verdad conectas los puntos. Entonces, o sea, siento que es toda una combinación de confiar, a mí me encanta una autora que tiene un libro que se llama The Universe Has Your Back, como el universo te cubre las espaldas, confiar, como tener esa fe en Dios, en el universo, que las cosas van a estar bien, que esto también va a pasar Que no siempre vamos a estar en ese punto, ¿no? y por supuesto actuar en pro a que eso pase, o sea, Claro, no vas a estar echado en la cama pensando en que todo que va te a va a llegar pasar, las cosas. pero que cuando venga algo malo tú piensas, bueno, por algo está pasando esto también va a pasar, como esto también es temporal. Hay una frase que me gusta mucho que dicen, que la creatividad te llegue cuando tú estés haciendo, ¿no? Exactamente, tal cual. Y entonces, bueno, de esas entrevistas aprendí ciertas preguntas y empecé a prepararme y tal. Y mira, o sea, le escribí a un recruiter de Aldar y le puse como, ay, me encantaría trabajar en Aldar, yo, o sea, también go for it, ¿sabes? Como que vea por ello, son como que por tus cosas, por lo que tú sueñas. Entonces, le escribí y le dije, esta es pues mi hoja de vida, mi perfil, tengo experiencia en esto. Y me llamaron a los 2 días y me dijeron como, mira, te gustaría, perdón, no, como te estoy llamando por tu aplicación, recibimos tu correo, y yo como, ¿quieres una entrevista? Entonces sí, hice la entrevista y bueno, se fue dando el proceso y bueno, quedé y gracias a Dios hoy en día actualmente estoy trabajando, tengo una vida súper tranquila y hoy en día entonces me encanta vivir en Abu Dhabi. Es lo que te iba a Es preguntar. demasiado loco. Ya después de todo este proceso de cómo llegas a obtener el trabajo, ¿cómo te sientes hoy? Me siento súper feliz. Pues la felicidad no me gusta tanto decir porque es que la felicidad son instantes, Es relativo. es relativa. Entonces me siento satisfecha en este momento Ujú. con la vida que tengo y que tenemos. Tanto que a veces vivo una vida muy tranquila, o sea que a veces yo digo, ay, ¿cuándo se viene la parte mala? Como, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? En eso Sí, le decía, todo está bien, que le seguro decía mañana va a pasar algo sí, malo. algo malo va Eso a es pasar parte de la ansiedad. porque es que no puede ser que todo esté tan bien. Tan O sea, perfecto. esto está muy raro. Ahí tu Pero mente es sí. la que juega contigo, pero no le Tal hagas cual. caso. No, exacto. Ya aprendí No a le hagas darme caso. cuenta como estoy pensando en esto porque Eso es bonito. La palabra que acabas de decir, darme cuenta sí. que mi pensamiento no es un hecho. Tal cual, no, y mira, saqué tantas herramientas de esa terapia que yo no sé, a mí a veces me parece un poco raro que personas dicen, ay no, yo llevo 8 años con mi terapeuta y me encanta, y yo, bueno, pero eso ya también es una relación un poco No, extraña, o sea, esas ¿cómo terapias así? de 8 8, años con la misma 9, terapeuta me parece raro, como no, ya sucedió ahí como una cosa que no, o una sea, codependencia. sí, exacto. No, y para el terapeuta mejor, ¿no? Mientras vengas, no hay mientras Sí. contigo tenga trabajo, A no mí hay me problema. gusta que yo siento que de mi proceso yo me quedé como con unas herramientas, porque es que también, eso es otra, que ir a terapia no significa que ya tú eres perfecta, tú es que es como un punto de nunca acabar, pero yo me siento como, ok, ya estos son mis herramientas, me reconozco y también sé también los momentos, por ejemplo, sé que en ciertos momentos del mes tiendo a ser más Ya te conoces. a detonar, exacto, el autoconocimiento es demasiado importante
para Y- como una vida en equilibrio. Entonces yo ya sé, ay, reaccioné así porque es que estoy amargada porque debo tener las hormonas alborotadas. Alborotadas. Y el objetivo de todas las terapias debe de ser que tú tengas herramientas posteriormente para que ya no dependas de nosotros. Vas a venir, vamos a darte herramientas para que tú seas funcional y el día de mañana que te llegue algún suceso, porque la vida da sucesos, no es plana, ¿no? No, tal Entonces, cual. si te llega a dar algún suceso fuerte en cuestión la vida, pues tú sepas de qué manera vas a poder hacerle frente, ¿no? a Tal esa cual. situación. De eso se tratan las terapias. Y mira, una herramienta que a mí me encantó, que yo me gustaría decir en este podcast, que me quedó como de mi proceso, es que yo tenía una creencia muy arraigada de que las personas valen por lo que hacen. Como yo sin trabajo me sentía no valiosa. Tu valía Como depende de lo que estás mi haciendo. valía dependía de si tenía un trabajo o no, o si estaba Ujú. siendo productiva o generando. Entonces yo decía, Dios mío, es que no hago nada en todo el día, solamente criar a Melis. Y es lo más fuerte que puede haber en la vida. Imagínate, yo decía, todo el día solamente he jugado, cantado canciones, estimulado, bañado, cambiado pañales y ya, no estoy haciendo nada más. Es que me siento horrible, o sea, no valgo para nada, no soy productiva, no estoy generando ingresos para mí, para mi familia, no estoy ahorrando, ¿sabes? O sea, eso me Y es muy cultural. atormentaba, Y es muy súper cultural. cultural. Y entonces, pues con Clara, que era la persona que me ayudaba en ese momento, me ayudó a ver que somos valiosos los seres humanos, no solo por lo que hacemos o por el trabajo que tenemos, y empecé a encontrar mi valor en otras cosas. Claro, y que no necesariamente tienes que estar haciendo algo para valorarte. Hay una frase en México Exacto. y más en las clases sociales bajas, que se le dice al adolescente, al joven, tienes que hacer algo para que seas alguien en la vida. No, Exacto, desde exacto. que nace esa Ya eres persona alguien ya en es la alguien vida, en la vida, tal ¿no? cual. Pero, y la gente no lo dice por dañar, es porque así está condicionado, vaya, ese tipo de frases que no ayudan. No, no ayudan y esas cosas se te quedan. Entonces, Entonces bueno, tengo que yo hacer, tuve tengo que que hacer. deconstruir esa idea, desaprender eso. Y lo otro también es hacer el pie que dijiste de la torta. Esa herramienta me encanta porque yo la hice como en forma de pizza y puse como las cosas Ujú. importantes de todo lo que me parecía importante en mi vida. Creo que es una herramienta muy chévere y le daba un valor del 1 al 10 de cómo estaba actualmente eso. Entonces, por ejemplo, Ujú. pareja, bueno, estoy 10. Y empecé entonces a ver que, por ejemplo, bueno, porque yo decía, es que no sirvo, no voy a encontrar trabajo, no en ese momento, ¿no? Y entonces ella me decía, pero ¿por qué? Si tú tienes experiencia, si eres bueno para esto, para otro. Entonces, en el aspecto laboral no me parece que estés en cero. O sea, porque claro, yo en mi mente decía, estoy en cero porque no tengo trabajo. Ella me decía, no tienes trabajo, pero de repente estás en un 4 un 5 porque ya tienes experiencia. Claro. Entonces ahí empecé a ver como, ay, sí, en verdad sí, y amigos. Entonces, por ejemplo, le decía, extraño demasiado tener amigas, que además esa es una de las cosas más difíciles de cuando emigras. Y cuando encuentras a tu Sí, tribu, dices, Dios mío, gracias a Dios. ya que. Y ya no son amigas, es familia. Sí, y aparte que el proceso de conocerte se tiene que acortar, ¿no? Porque tú como en las 2 primeras citas, pero de amigas o de las 3, ya te abres, te toca como Claro. resumir tu vida, empacarla en una cena y luego en la próxima ya después como poder seguir avanzando, porque es que si no, es muy complicado resumir toda una vida, ¿no? Entonces, también conseguirlos, el grupo de amigos La es red social. difícil. Pero mira, hoy en día valoro muchísimo y agradezco estar aquí, las oportunidades que me da. Por ejemplo, Amelie en su salón no se repite ni una nacionalidad. O Sí, sea, es para increíble. ella su experiencia de ver un mundo tan amplio, multicultural, diferentes tipos de religiones, de idiomas, de países, aprender de tantas cosas, la seguridad también Que no se paga no con se nada, paga ¿no? con nada.
que eran cosas que yo no veía en ese momento. Yo no Y veía. que hoy ya las estás Hoy viendo. en cambio valoro las oportunidades, la tecnología, tantas cosas que bueno, o sea, hoy estoy más que agradecida de haber tomado la decisión de haber emigrado. Yo no diría para nada que es fácil. Yo creo que cuando uno emigra, una parte de uno muere de alguna manera, como se queda. Ujú, Porque, por ejemplo, yo en inglés no soy la misma persona que soy en español. Mi claro. personalidad cambia, no me puedo expresar como me gustaría A expresarme. mí me salen Tengo mejor las groserías en español. bueno, por ejemplo, pero, o sea, a veces yo estoy como, tengo una amiga de Indonesia, como un grupito de una turca, y a veces estoy contando cosas y digo como que, ay, es que Ay, me encantaría poder hablarte le hace esto más en falta, ¿no? español, sí, Sí. como ese tipo de cosas, por supuesto no, pues, no terminan de ser, pero yo creo que nuestra esencia nunca, o sea, al final siempre va a estar ahí. Siempre va a Eso estar ahí. lo que hablábamos de la idiosincrasia, yo creo que yo como venezolana, por ejemplo, a donde he ido, siempre he sido como abierta de ayudar, ay, claro, como, o sea, relajada, como, yo te ayudo, por supuesto, tal, sabes, como muy, como cercana, digámoslo de alguna Apoyando. manera. Y, y también creo que a pesar de todo, no he perdido mi autenticidad, creo que sigo siendo como parte de lo que siempre he sido, por supuesto Que más no madura. perdemos nuestra identidad. Nuestra Exacto, identidad queda intacta. Que vienen nuevos aprendizajes, por supuesto, y eso va cambiando formas que tú tenías de pensar, ¿no? sí, Pero nuestra identidad que está se ahí. trata de la madurar también y de evolucionar y todo, pero bueno, entonces sí. Pues bueno, Andrea, ya para finalizar, ¿algún consejo que le quieras dar a alguien que tiene pensado o ya vive en otro país? Piense en las cosas, o sea, en lo bueno y no tanto en lo que va a extrañar y en lo que no va a tener y no en el comparar, sino que se enfoque en lo que ese nuevo país le va a brindar, que llegue con una mente abierta de adaptación como a la cultura, de ay, no sé, no criticar, y sino abrirse a ay, qué bien era o qué diferente era mi país. Pues qué diferente, pero por algo también Estás en tuviste que otro lugar. venirte acá. O sea, Exacto. era diferente, pero seguramente por alguna razón no estás en el otro, entonces pues lo que tienes acá y que ya está aquí, yo no sé, como abrirse a hacer cosas que le gusten, aprovecharlo. A veces también con el mundo de hoy en día es muy cómodo quedarse en la casa viendo Netflix y viendo redes sociales y a mí me parece que uno a veces se pierde todas las actividades culturales que el sitio donde uno está puede brindarle, Claro. planes. O sea, yo a veces digo, "Ay, es que me falta es tiempo para hacer todo lo que me gustaría y salir de la zona de confort hace o sea, que uno crezca demasiado en todos los aspectos, o sea, hasta desde hoy viernes no me voy a quedar viendo Netflix, hoy voy a salir a tal actividad que vi, que además cuando lo haces conoces gente, te das cuenta que qué rico, qué Que plan hay tan una vida allá diferente. afuera. Yo, por ejemplo, con la maternidad a veces sufro con la culpabilidad de, ay, pero hoy no voy a estar o sea, tipo, en estos días fui a un plan de pintar y tomar vino mientras Ah, qué haces un bonito. cuadro. Pero entonces era a las 7 de la noche y Mm, había tenido oficina todo el día. ujú. Entonces yo dije, bueno, nada más me da para ir a cambiarme rapidito, saludar, explicarle que hoy no voy a estar en la hora de dormir y me voy y me fui como, mi mente primero quiso como ay, pobrecita, no sé qué. Y después dije, ay, no, o sea, que no pasa nada, pero es que no se estaba quedando mal, o sea, está quedándose con su papá, que la ama, la adora, La va a la cuidar. duerme, la cuida perfecto. Qué rico yo también darme esta oportunidad y mira, la pasé súper bien, me encantó el cuadro que pinté, hablé con mis amigas riquísimo y ya, o sea, no, Y al día siguiente, Amelie tenía una mejor mamá. sí, exacto, no sé, o sea, a veces somos muy duros con nosotros mismos y yo he aprendido Claro, la tenerte compasión, compasión. sí, Y yo le agregaría un poquito más a lo que comentaste, lo dijiste hace rato, que las expectativas a veces que tenemos el que cuando vamos a migrar no son las que nos me imaginamos. encanta, Si tal quieres cual. terminar con eso. Sí, me encantaría ser flexibles. Mira, yo
Hoy en día no me encanta el apartamento donde vivo ni siquiera. O sea, yo, ese era uno de mis mayores traumas. Yo decía, el apartamento que dejé en Bogotá era tan espectacular, con unos muebles tan bellos, diseñado como me lo soñaba, y ahora estoy en este apartamento con estos acabados. Que no, ¿y qué importa? O sea, no pasa nada, va a ser temporal, ya tendré el apartamento que me ¿Esto también sueño, pasará? esto también pasará, y he aprendido a querer y a que me encante el apartamento en el que estoy, por ejemplo. Entonces digo, ser flexible, o sea, no necesito todavía tener el apartamento en la playa perfecto con acabados espectaculares y diseño de interiores para ser feliz. O sea, No, ojalá, qué delicia que me llegue pronto, pero si no me llega, disfruto hoy. pero hoy también estoy muy bien en donde estoy, exacto, y agradezco donde estoy, como lo que tengo. Entonces sí, yo creo que ser flexible, ser abierto, no comparar, agradecer Agradecimiento siempre. y mira, saber que todo es un proceso. Yo estoy segura que si hay personas que oyen este podcast y de repente como que ven o se imaginarían cómo es, ay, qué rico, ella vive allá, consiguió un trabajo súper bueno, salen a comer, tienen una vida súper chévere y la gente no ve el proceso, acordarse. Claro. Yo a mí eso me encanta recalcarlo, recordarle a las personas que las personas que están donde están han pasado por un proceso para llegar ahí. Es que Y no que no es, es fácil. o sea, que seguramente no fue fácil y que todos los procesos tienen su magia. Entonces, también confiar en el proceso. O sea, ya en algún momento miraré atrás y diré, ay, que ese apartamentico que no me encantaba donde vivía, ¿sabes? Como, pero bueno, no pasa Y no nada. dudes que lo puedas extrañar. Exacto. También, No imagínate, dudes. Pues seguramente. muchísimas gracias. Gracias Y a ti por la acuérdense, invitación. si no eres flexible, te rompes. Es Muchísimas verdad. gracias y por favor síganme en mis redes @psicoloca.angelica. Y si te gustó este podcast, dale like, promuéveme. Ahí nos vas a ayudar a que este contenido se siga haciendo. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti por invitarme. No, gracias. He aprendido mucho hoy de ti. Muchísimas Muchísimo. gracias, yo también. ¿Cuánto duró? Pero estuvo Ay, no, la parte espectacular. de llorar. No, eso es, ¿En ¿sabes qué? serio? Que esto es Sí, terapéutico. siento que todavía tengo ganas de llorar.